Hola, queridos conspiradores en casa, queridos conspiradores, conspiradora. Felicidades por tu libro. Muchas gracias. Ya Hola, no- hola. Gracias. ¿No quieres repetirnos el título de tu libro? Claro, a cara o cruz y sobre Miguel Hidalgo y vamos Carlos Silva y una servidora. Editado por Taurus. Y ya está a la venta, ¿eh? Bueno, pues ya próximamente hablaremos de esta grandiosa obra de Isabel. Pero bueno, lo que quisiéramos hablar hoy es entre pues, el mito y el mitote, ¿no, Benito? Esa era un poco la idea, que pudiéramos distinguir dónde hay un mito y dónde hay un mitote y dónde hay historia y dónde hay leyenda. O sea, abarquemos, digamos, ese aspecto tan interesante de la historia de México. Hay tantos casos. Uno de los más conocidos es que si Maximiliano en realidad no fue fusilado en el Cerro de las Cruces porque era masón. De las campanas. Perdón, de las campanas, y porque era masón, y entonces Juárez habló con él. Juárez nada más habló con un cuerpo colgando Lo perdonó, del se cadáver. fue a El Salvador. Exacto, que se fue a El Salvador. Es uno de los grandes mitotes que ha dado la historia. Yo creo que está padre que le entremos a este tema porque realmente tanto se ha distorsionado la historia que de pronto ya no sabemos qué fue lo que sucedió o cómo es que nos los contaron. Y lo vemos desde la época precolombina prácticamente hasta nuestros días. Siempre hay una versión distinta y siempre hay esa conspiranoia, fobia contra la realidad, ¿no? Ya está buenísimo. Somos un país especialista en rumores. ¿No? O sea, Nos encanta. en 2 segundos alguien lanza un rumor y todo el mundo se entera. El problema grave es que luego esos rumores se convierten en acciones por parte de otros. Estoy pensando en la lógica, en la teoría de la conspiración comunista contra el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Que solo estaba en su enorme cabeza de paranoico, pero genera una matanza como la del 2 de octubre y genera... No, una represión sistemática terrible. durante 3 meses. Sí, claro. Bueno, pues ya estamos. Entonces, salud con café y Que vivan las conspiraciones. que vivan sus vidas. No todas. Bueno, pues entremos con un tema que a mí en lo personal, que es una leyenda maravillosa, que es la de Oliveira del Pozo la Carambada, ¿no? Esta mujer que supuestamente asesinó al presidente Benito Juárez con un veneno que existe en el Bajío que se llama la veintiunilla, ¿no? La veintiunilla. Se supone que Oliveira del Pozo pues, era la novia del jefe de guardias personales del emperador Maximiliano. Cuando finalmente pues, largamos a los franceses a punta de bayonetazos del país, bueno, por más de unas razones, bueno, pues entonces lo juzgan a él pues, por haber trabajado al lado, un mexicano trabajando como guardaespaldas del emperador, y entonces ella va a pedir clemencia para que no lo fusilen, y bueno, pues va a ver al gobernador Enea. El gobernador Enea le dice: yo no puedo hacer nada, tienes que ir a ver a Benito Juárez. Va a ver a Benito Juárez y mientras tanto fusilan a su novio. Y entonces ella decide, pues sí, dejarse convencer para una compensación con el gobernador. Tienen relaciones amorosas y iban a tener relaciones amorosas. Ella sale detrás de él con un gran jarrón de bronce y se lo rompe en la cabeza a Enea y lo mata. Entonces dice: ahora tengo que ir a matar a Benito Juárez. Y es cuando se lleva ese veneno que es la veintiunilla. En un dulce, ¿no? En dulces. No, eran gotas. Sí, ¿Eran gotas? en gotas, sí. Y Y se llamaba 21 porque se supone que mataba 21. Las gotas se llamaban quenal. Exactamente. ¿Eh? Quenal. No, estás... ¡Ay, no! Quenal, gotas para los ojos. Híjole. No. Señora mamá de Alejandro Rosas, por favor, póngalo en orden. cintura. Por favor, póngalo en cintura. bueno, no, lo importante sí es que produce ese veneno que, como dice Benito, bueno, produce la muerte después de 21 días. Hay venenos que te los tomas en el momento y te mueres, claro está, ¿no? Como el cianuro, la cicuta. No, aquí no. Entonces era muy difícil detectar el origen del crimen y por eso ella va, se las arregla, porque el que según la leyenda la introduce en Palacio Nacional es Guillermo Prieto, que era un viejo rabo verde coscolín, además de genio. Genio. Y la lleva, la conduce a ella y entonces le dice al presidente Juárez: ¿qué le parece a usted que hagamos un brindis ya por la restauración de la República? Y no se da cuenta Juárez, y es cuando le pone las gotas con veintiunilla y tose Juárez porque le produce escozor en la garganta. Entonces le dice: hasta el fondo, señor presidente, y se lo toma, ¿no?
Y claro, 21 días después fallece Juárez el 18 de julio de 1872. Exacto, exacto. O sea, ahí se cae la suena historia todo. Exacto, por está todos pésimo. lados. Por ejemplo, nada más para empezar, A ver. desde que Juárez decide extender por motu propio su mandato en 1865, rompe con Guillermo Prieto y no lo volvió a ver. ¿Por qué? Porque Prieto se opuso en 1865 a esa Reelección. era prórroga que consideraron Que la había- un sí. autogolpe de Estado. Luego, o sea, todo esto sucede en 1867, lo de la muerte del esposo, amante o novio de la Carambada, Sí. y se tarda 5 años en perpetrar su plan. Y luego, o sea, no se sostiene por ningún lado. A mí lo que me llama la atención de todas esas historias es por qué surgen. ¿Por qué tenemos la idea de que hay una versión y que la gente te dice, lo envenenaron? Hay versiones como de, por ejemplo, que Lázaro Cárdenas y su familia se quedaba con 1 centavo de cada uno De los barriles de petróleo petróleo. vendidos desde 1938. ¿Por qué surgen ese tipo de rumores donde, por ejemplo, que los españoles trajeron la viruela adrede pensando en Ay, bueno, en es la que son- destrucción? nos encantan esas teorías y esa fascinación por estos personajes. Y volviendo, ¿por qué al de Benito Juárez? Tú imagínate el desgaste que tuvo, no nada más su personaje, sino su persona. Con todo esto que hizo trayendo la República a cuestas, se le mueren hijos, su vida personal realmente fue sacrificada por esta idea de la República y muere finalmente por una angina de pecho, porque estaba verdaderamente hecho pedazos físicamente este hombre, que vivió lo que vivió. Pero su padre murió de lo mismo. Además, pero No, si y tú además la dieta que tenía, Y si tú no uf. llevas un agua, claro, imagínate. Entonces, las hijas, porque hay un lindo pasaje de una de las hijas, cómo muere en Santa Paz, cómo ellas bordaban alrededor de él. O sea, realmente tuvo una muerte No, pero además no solamente Muy eso, sino le tiran... hogareña. Pero fíjate, nos gusta. esa es Esa la, no nos no, gusta. pero esa es la otra parte. Ajá. No fue una muerte dulce. Él empieza a tener dolores. Familiarmente. Se ahoga. Ah, bueno, sí, familiarmente. Se ahoga. no, tiene unos dolores terribles Imagínate. y está documentado, le echan agua hirviendo en el pecho para que el músculo cardíaco vuelva Como un a electroshock. falta, exacto, a falta de las paletas estas. Sí, Sí, eléctricas. eléctricas. Ajá. Claro, me refiero al ambiente familiar, digamos, esa vida tranquila. Pero No así nos como gusta. bordando las hijas alrededor de él cuando él se muere de dolor. Pero ves las ampollas que le produce Claro, el sí. agua ardiendo en el pecho del benemérito, por supuesto que no tenía ningún veneno, era un paro cardíaco. Digo, para mí está Pero no es clarísimo. romántica esa muerte. No, Entonces, bueno, claro. Pero yo pedí, se yo, inventa. yo pedí que me dejaran abrir la tumba del benemérito, ¿no? Para analizar el cabello, a ver, porque ves que en el cabello Se queda el veneno. como en el caso de Napoleón Bonaparte, en el caso de Napoleón habían huellas de cianuro que los ingleses le administraban en el vino, y entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos a analizar el cabello del benemérito, pero me pidieron que lo dejara descansar en Ah, paz. pero yo creo que ya ni de chiste encontrarías un pelo. Ahí sí. No, pelo sí, No, pelo ¿cómo sí. no? El Pelo, pelo de es bebé. para siempre. No, hombre, desde las hay momias todavía que Ay, como- pelo. Por eso, pero en el Pelo. proceso de momificación. Pero pues yo me acuerdo cuando desenterramos a mi abuela, a mi bisabuela, ya eran puros huesos y polvo eres. Oye, pero también, por ejemplo, Pero igual era calva, ¿no? la ocasión la pinta. Cuidado con la mamá. Va, ¿oíste a Paco? No, bueno. ¿Cómo que ibas a decir? Pero es que, insisto, ¿por qué somos tan dados a ese tipo de cuestiones, no? Lo que decía Isabel al principio, lo de Maximiliano, que esa es una cosa muy reciente de principios del siglo XX, donde un investigador de nombre Rolando Deneke había supuestamente lanzado la teoría porque él conoció o pudo entrar a la casa del famoso Justo Armas, que supuestamente era Maximiliano perdonado por Juárez. En Nicaragua, ya No, viviendo en El Salvador, Salvador, en El Salvador. perdón, El Salvador. Pero el asunto es que toda esa teoría, entonces la gente la empieza a creer y te lo preguntan en los foros. ¿Es cierto que por haber sido masones Juárez lo perdonó? Yo no sé si existe el famoso pacto de masonería, pero Juárez no mató a Maximiliano. Juárez lo que hizo fue llevarlo a juicio, sí, quizás estaba arreglado y lo que quieran. Pero al final, quien mata a Maximiliano es un pelotón de fusilamiento. Y hay 700 pruebas documentales. Todo el proceso que le fincan al doctor primero, que era... La mascarilla mortuoria. Bueno, está la mascarilla, Bueno, y pero... un poquito antes, cuando el mismo Sebastián Lerdo de Tejada, un poco en dudar, pero no de matarlo, sino
¿qué hago? Todo el mundo está pidiendo clemencia y que el Estado y yo debo de perdonarlo. Y entonces fue tajante, Sebastián. La República necesita decirle al mundo que aquí está México. Pero y punto además final. hay evidencia de que Juárez fue a verlo cuando estaba el cadáver en la iglesia de la Soledad en Querétaro, lo fue a ver y lo vio muerto y todavía dijo, yo creía que era muchísimo más chaparro. Pero eso ya fue, en Querétaro vio- no lo No, ve. no lo vio en Querétaro, Lo vio hasta vio la en Ciudad el de templo de México. San Andrés, Sí. en la Ciudad de México, que luego, que es muy curiosa la historia, porque ese templo se convirtió como en un bastión moral para los que todavía creían en el imperio. Entonces, unos meses después del segundo embalsamamiento y que ya se va el cuerpo, los partidarios del imperio se reunían ahí. Entonces, el furibundo comecuras Juan José Vaz, gobernador del Distrito Federal, el mismo que se había hecho desecho de la momia de Fray Servando en 1861, Ese mismo. Vendido a un circo. sí, Sí. decide que Sí, sí. destruyan la iglesia. Claro. Y entonces, en una noche, llevó a sus trabajadores, hizo lo correspondiente y la demolieron. Y se abrió la calle de Xicoténcatl. Para nuestros conspiradores en casa, busquen de Juan de Dios Pesa el romance histórico que se llama La calle de Xicoténcatl, y ahí cuenta cómo fue todo el proceso de embalsamamiento y cómo Juárez fue a visitarlo. Habrá sido por octubre de 1867. Pero ese es mi punto, digo, si no fue en la Soledad, fue en esta iglesia. Lo que yo quería decir es que sí, efectivamente lo vio el cadáver Juárez. Sí, claro. Entonces, si vio el cadáver Juárez, ¿cómo es posible que digan que estaba en San Salvador Maximiliano? No, y llega Tendemos a la fantasía heroica. Los hechos históricos puros y duros no nos gustan. O sea, quiero decir, lo que nos gusta es que haya detrás cosas innombrables, secretos enormes. El sospechosismo. El sospechosismo, Nos fascina, ¿no? y- Y eso y es no nada más parte de en- nuestra naturaleza. Y no nada más Benito en próceres de la historia, también en grandes ídolos. No dicen que Pedro Infante no murió. Pero es que no murió, vive en nuestros corazones. Bueno, es una de esas realmente nos cuesta trabajo aceptar como la realidad. Bueno, Nos- dijeron que no había muerto Zapata, que seguía Sí. cabalgando También. por Morelos. Dijeron que no había muerto. Nada más dijeron que era gay. Maximiliano. Zapata Bueno, gay, decían imagínate. una cantidad de barbaridades. Sí, hay muchos. Con Zapata, tal de- Zapata gay sí era más mujeriego que otro poco. Zapata, entonces, pero son de las grandes embustes todavía de la Ahora, historia. ¿por qué de pronto escuchas noticias para denostar al personaje? Por ejemplo, si tú preguntas y lo ves en la red, dicen que la estatura de Juárez era de 1,38. No, Esa hombre, es una Exacto. estupidez. Y te lo Porque preguntan, entonces sí te lo preguntan. hubiera sido característico que dijeran, era enano, o sea, tenía enanismo. No. Vayan, quien quiera. Pues Yo creo que al medía castillo de unos Chapultepec. 57, más o menos como Madero, unos 60. Vayan al castillo de Chapultepec donde está su frac y pónganse frente a su frac. Punto. Punto Y ahí final, se van a dar exacto, cuenta el pero tamaño. y son preguntas que te las hacen realmente, claro que o que te te las dice, hacen. nunca falta la amiga de tu mamá que te pregunta, ay, ¿realmente estará el fantasma de Juárez? Perdón, el fantasma de Calles, porque aunque pidió los santos óleos al final de su vida, debe de estar todavía arrepentidísimo. Realmente Calles no fue ese brujo. No, el contra- turco, el diablo. No, lo fue. en No. su vida privada era una persona Era un normal, era católico, católico además. y tan Bueno, pero son Pero esos mitos deberíamos que nos a encantan. lo mejor analizar por qué el escepticismo mexicano. Salud. ¿Por qué no creemos en nada? Y siempre tiene que haber una segunda verdad. Bueno, queridos conspiradores en casa, desde que estábamos en la escuela, hablábamos de cómo murió Moctezuma Xocoyotzin. Murió asesinado por la espada de Cortés, que se la introdujo por el ano, o lo mataron, pedradas. o lo No. mataron a pedradas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pues echar un poquito, una cubetada de luz en este tema tan apasionante, porque pues también nunca se ha sabido con claridad cómo murió Moctezuma dentro de todas las tesis que existen, ¿no? Las dos versiones básicas es la de la pedrada, cuando lo sacan a la azotea para tratar de calmar al pueblo después de lo de la matanza del Templo Mayor, y la otra es que Cortés lo apuñala.
Lo del ano ya es una perversión de los últimos años. un o sea, mitote, no hay perdón. manera de realmente, ni siquiera de acercarnos como una teoría No, que me valga la niego. pena escudriñar en ella. También dijeron que lo empalaron, Alex. Me niego Esa es tampoco. otra. Pues mira, hasta los detractores de Cortés de aquella época señalan que las pedradas eran lo más lógico, porque todavía no muere en el acto Moctezuma. Tiene varios días de agonía y es cuando le pide, y eso está documentado, le pide de favor que se quede con varias de sus hijas y las cuide. Una de ellas es Tecuixpo, a la cual le va a dar una de las principales encomiendas del Valle de México, que va a incluir prácticamente desde lo que era el pueblo de Tacuba hasta donde está la hacienda de los Morales. Lo que no hay duda es que si fueron pedradas, los mexicas tenían un tino privilegiado. Y una Porque, fuerza bruta. o sea, quiero decir, si estaba solo, amarrado, pues sí, lo matas a pedradas, pero si está rodeado de otros, los otros también reciben las pedradas. Pues claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno. O sea, Es una no lluvia. sé, yo me puse a pensar. ¿Nunca te han descalabrado? Sí, querido. Pero No, bueno. pero a ver, ¿Nunca te agarraste a Ahora, pedradas? los jóvenes- tuvieron la buena suerte de pegarle una pedrada a él y a nadie más. Pero los jóvenes Es mexicas... un poco lo que Es le pasó a se llama Maduro, ¿no? la lapidación, pues, ¿no? Que es un montón de piedras que caen encima de ti como si fuera una lluvia. Pero Pues. es que imagínate, todos los aztecas, perdón la expresión, encabronados contra ti. Y Estoy sobre de todo acuerdo, los pero ¿y no le jóvenes, dieron a y nadie es- más? Esa es mi No, pregunta. no, pero Cortés también estaba muy enojado Bueno. con Moctezuma. Porque acuérdate que Moctezuma, cuando llega a Pánfilo de Narváez, empieza él a ponerse en contacto con Pánfilo de Narváez para acabar con Cortés. Y entonces esto lo sabe muy bien. Y por eso es que dice, ya no me sirves para nada, Moctezuma. Y el primero interesado en acabar con Moctezuma, pues era Hernán Cortés. Sí, pero si a ti te mata la puñalada de Hernán Cortés, no le dejas a tu hija más querida, Claro. Tecuixpo, que No, era la eso luz para mí de eso sus es ojos. indicativo. Exacto, no se la encargas, es Isabel Moctezuma, que además es el linaje más mestizo que puede existir, porque tuvo un hijo con Cortés. Entonces, ahí es donde esta teoría y menos el empalamiento, ni mayores No, bueno, mitotes. en principio. Ahora, tú imagínate a estos jóvenes mexicas enardecidos, Cuitláhuac que estaba muy enojado porque sentía al tío muy tibio. Tuviste a los enemigos 8 meses viviendo en México Tenochtitlan. No, y le Entonces, decía que era un cobarde. además... Bueno, es- los informantes de Sagún cuentan que Cuitláhuac dijo que se había comportado como una mujer. Era la Exacto. mujer de los españoles. Exactamente. Perdón, yo sé que hoy el género y la Bueno. igualdad y la equidad, pero eso lo dijo, está en los informantes de Sagún del siglo XVI. Porque desde cuando le estaba diciendo a Cuitláhuac, precisamente a Moctezuma, tienes que levantarte en armas, tienes que llamar al ejército. Pero fíjate- Sobre todo después del asesinato, bueno, de la catástrofe esta del Templo Mayor, del Toxcatl, que matan a toda la nobleza azteca. Sí. Ahí es Si cuando se hubiera Cuitláhuac le dice... comportado como una mujer, los españoles no hubieran tomado Tenochtitlan. Hubiera defendido con uñas y dientes a su... Bien, Benito, Sí, muy no, bien. pero sabes, sí, desde el siglo XXI. Claro. Claro. No. A ver, yo estaba pensando hoy en la mañana en eso. La mujer era moneda de cambio. Y sobre O sea, todo para cualquier la- cosa que querían halagar a Cortés a lo largo de todo su viaje por las costas, en Potonchán y todo eso, aquí están joyas, aquí hay pieles, aquí hay plumas, ay, te regalo 20 mujeres. O sea, la condición de la mujer verdaderamente, como en toda la historia de la humanidad, siempre estuvo. Supuesto. Pero No- pienso en Cleopatra. y yo creo que por eso la valía de Marina se sale totalmente del contexto de la época. Y hay que darle ahí, quitarle el famoso mitote y el chisme horrendo histórico que es una traidora y el No, término claro. malinchismo está perfectamente Pero mal vayamos a- fundado. A ella la regalan, realmente Pero vayamos al punto, ¿no? Sí. ¿Cómo muere Moctezuma? Yo diría, el ¿no? punto es No, que perdón. Yo creo que sí. Estamos que sí hablando de recibe- eso, ¿no? Que sí recibe Pero- una daga en la espalda. ¿Tú crees? Yo tengo lo que... Pero fíjate, pero para mí eso no sería ni teoría de la conspiración, ni mitote, ni mito, porque al final tienes dos versiones que todavía los historiadores no se ponen de acuerdo y que Exacto. pueden ser comprobables si salen más documentos y demás. El mitote, por ejemplo, sería cuando, lo que hablamos hace rato, que supuestamente los españoles premeditaron traer la viruela para ganar. Eso. Es absoluto. La guerra bacteriológica. La guerra Exacto. bacteriológica. Eso De es. verdad, es mitote. Absolutamente. Es un mitote. Pero a ver, ¿Moctezuma murió de enfermedad? No. ¿O lo asesinaron? Yo creo que ahí es donde yo tenemos creo que que fue poner asesinado el de dedo en la alguna- llaga. Creo De que fue alguna de las dos asesinado maneras. Ah, no, de enfermedad no. por la bola de inconformes que había de un lado y de otro, por Dios, no iba a vivir largos A ver, años en su vejez. Claro que no. Cuitláhuac sí muere de viruela. Se contagia, sí. Pero Moctezuma no muere de viruela. No. ¿No? No. Bueno, entonces lo asesinaron. Sí. Sí. A ver, entonces Habría que ver quién. Porque como dice cómo? Alejandro, las fuentes históricas
todavía no hay una contundente que diga o fue por las pedradas, que sí existió, o fue por una herida que yo, insisto, dudo en que le vas a dejar a tu hija más querida al que te asesina. No, es que vuelvo al punto. Estaba Cortés muy enojado con Moctezuma porque él estaba precisamente conjurando en su contra a escondidas, mientras él iba a aplastar a Pánfilo de Sí, Narváez, sí, que venía sí, todo, sí. a arrestarlo. Bueno, en ese momento Moctezuma, entonces ya no le servía para nada. Cortés tenía que deshacerse de él. Pero al final estabas matando a Tlatoani. Claro, Aún cuando sí. yo hubiera perdido, yo creo que sí estaba muy enojado Cortés, pero yo creo que él tenía siempre la sangre fría porque él era un personaje de sangre fría. Sí, claro. O sea, ante Sin la duda. presión se crecía como decían. Pero otro punto, por ejemplo, es el niño héroe que salta desde el castillo, desde la alcázar del castillo de Chapultepec. Yo estuve ahí. Envuelto en la bandera. Envuelto en la bandera. Yo cuando estuve ahí y me imaginé, bueno, yo todavía corro a buena velocidad, dije, no hay manera de poder llegar al vacío, al Ahora, precipicio. yo les pregunto, ¿por qué habría que surgir una versión así? Porque, insisto, toda la defensa de Chapultepec del 13 de septiembre, el batallón de San Blas, Suazo, el 8 de septiembre, los cadetes del colegio que deciden quedarse a defender su colegio Su colegio. voluntariamente, todo eso ya es heroico en sí mismo. Sí, claro, porque sabían que nos iban a matar. ¿Por qué el asunto, por qué tener que haber creado un mito en el cual al final te estás inmolando? ¿Por qué no mejor te bajas del castillo y sigues peleando y empiezas una defensa hasta vencer o morir? Porque como que le faltaría heroicidad, ¿no? Exacto, le falta sabor. Bueno, nos gusta ponerle sabor al caldo y entonces cuántas versiones no están, nos gusta ponerle esa Es que sal y esa así exageración. así se crea el imaginario A mí en la colectivo. escuela me encantaba pensar que este niño Era maravilloso. se envolvía en la bandera, no me la van a quitar, esta es mi bandera y antes me muero que la bajen del asta bandera, me tiro al vacío. Y entonces ya le ahorras a los gringos subir. Ah, mira qué bueno que se echó. Jálale la bandera. Ya vámonos felices a casa, echémonos una chela. Pero bueno, entonces, Qué feo. No, pero Pero además bueno, son versiones que los claro. gobiernos después han estado aprovechando para sus discursos La, políticos. la creación de identidad pasa por el imaginario colectivo. Yo eso, exactamente, yo ese caso no lo veo tan grave. La creación de los mitos también, hay mitos fundacionales y hay mitos que crean identidad. Que están Me muy parece bien. bien. Obviamente no hay manera de comprobar y no hay ninguna versión que pueda avalar lo de Juan Escutia. Bueno, ¿y qué me dices del águila sobre la serpiente devorando, Claro. sobre el Bueno. nopal devorando una serpiente? ¿Lo Empezamos crees por porque ahí. quieres creerlo? Porque además fue Efectivamente. maravilloso. O el ese- pípila. Y es preciosa. O el pípila, Es un mito realmente. fundacional. Y el pípila es realmente imposible que haya habido un ser, sea, una persona que haya levantado. Imagínate un minero de Guanajuato de 1810, se pone la lápida y ¡puf! Se le cae encima y queda aplastado. Habría medido 1,58, pesado 40 kilos, muerto de hambre y desarrapado. Oye, pero- y en el pero- no peor era lugar, este guerrero pero ¿cómo el cargas? coloso. ¿De dónde la sacas? ¿De dónde la sacas Bueno, supongamos que primero? la consigue, pero luego, a ver, piensa que te pones en el piso y te ponen encima la losa. Ok. Pero ¿Cómo es la una agarras? losa. ¿Cómo agarras la losa para arrastrarte? Bueno, pon tú que te la amarras, pero espérate. Pero, a ver, ¿de y qué era llevas la en losa? una mano el combustible para quemar la puerta Sí. y en otro la tea para prender. Yo- Y además se están disparando desde arriba. Está cabrón. Y además, ¿losa Pero, de qué? y Perdón, sin cemento sin no se embargo, el usaba. resultado es que se quema la puerta. Por eso, pero hay muchos pueden entrar los pípilas. estudiantes. ¿El resultado es qué? El resultado es que la puerta se quema. Sí, claro. O sea, dejémonos Obvio, de historias. sí, pero hay muchos pípilas, pero el tener ese monumento, ahora, ¿losa de qué? Por Dios, además, la toma de la Alhóndiga estaban esperadísimos, fue una carnicería espantosa, se morían como en la gran escalinata de la Alhóndiga, hay un entrada. edificio de 4 pisos, 3 pisos, era imposible que existiera uno solo que se organizara así, pero nos encantan esos hechos Todos heroicos. somos el pípila. Pero Todos fíjate, a somos mí no el me pípila. preocupa tanto eso como la mentira histórica, porque esa finalmente esa sí. son la mentira histórica en dos casos, los restos de los niños héroes que no son, No son, claro que no son. los descubren o los hallan coincidentemente después de que viene Truman y que pone a la gente totalmente encrispada contra los gringos porque Patrioteros. viene en el centenario de la guerra contra los En Estados Unidos. 1947. Y entonces de pronto que se va Truman ya, digo, sí, No, pero acuérdate que dijo Truman, y precisamente en ese evento dijo 100 años de historia de rencores. de rencores se olvidan con un minuto de con silencio. minuto de silencio. Y claro, los soldados mexicanos quemaron todas las ofrendas que se habían puesto y casi queman la embajada, ¿no? Bueno. Pero entonces dijo Miguel Alemán, pues tenemos que encontrar por algún lado los restos. ¿Cómo los de que no hay huesos? Pero los y curiosamente encuentran. los encontraron los restos de los niños héroes, de los 6 niños héroes, en el mismo lugar. Juntos.
O sea, con su acta de nacimiento, Está ADN, padrísimo, bueno. árbol genealógico, IFE, hasta tenía la credencial del IFE. Y el otro caso también así dramático, no dramático, sino que dices es increíble, es el de Cuauhtémoc. Ese sí es Los feo, restos. porque además involucra a una gran investigadora, Así a una es mujer una tragedia, seria, a sí. la cual obligaron Sí. de la más fea manera. Estamos hablando de Eulalia Guzmán. Yo no creo que la vayan obligado. ¿Tú no. piensas que ella creía que sí eran los Pues mira, yo restos? creo que ya O estaba sea, en ella ese lo cantó a los momento, 4, sí. Pero ya en yo creo su- que fue empujada por gobernación, ¿eh? Yo estoy casi seguro de ello. Esa Pues historia- hubo 2 comisiones en la época de Alemán, 1949. Y luego en la época de Echeverría, ¿Eh? otra donde estuvo Matos Moctezuma, Sí. donde el gobernador, el tigre de Huitzuco, Ya. Ah. los Figueroa, uno de los Figueroa. sí, Rubén. Rubén. Dijo, qué bueno que vienen para autentificar los restos para que puedan regresar con sus cabezas a casa. Así como muy bromista. Y volvieron a autentificar que no eran los restos de Cuauhtémoc. Había Por restos, eso, pero había, acuérdense- había huesos de mujer entre esos restos. Y que nos, de niños. y que nos encantan los huesos, nos Bueno, encantan los huesos es de que que Villa no está enterrado Proviene ahí. de la tradición judeocristiana de conservar las reliquias Tal históricas, nuestras reliquias históricas personales, ¿no? La barbita, tenemos un dedo de Iturbide, El la huesito. sangre licuada, La mano de de Obregón. Tenemos Obregón. pedazos de chino de Maximiliano, pero no sabes si es de la barba. No, qué horror. Qué horror, eso sí fue horrible. No se puede con este hombre. Bueno, entonces nos da mucho gusto. Dice que es de la barba. Bueno, y está en el recinto Juárez. sí Vayan a está. ver, Los ahí está. mitos. La Los última mitotes. conspiración fue Alemania perdió 1-0 con México porque le dimos una lana para que la transición fuera pacífica. ¿Cómo? A ver otra vez. A ver otra vez. Alemania en el Mundial pasado perdió 1-0 con México porque les dimos una lana para que la transición fuera tersa y Para que pacífica. la gente estuviera feliz. O sea, sobornamos al equipo alemán. Exacto. Para, y se para, dejaron. para que perdiera. Bueno, muy bien. Para que veas. El sospechosismo. Y los Bueno, mitos salud. y los mitotes son maravillosos para leerlos.